Así lo voy a ir poniendo. Y van a tener 1 hora y media. Empieza a las 9, o sea, estén antes por cualquier cosa que no encuentren. Y lo voy a subir evaluaciones. Estoy tratando por eso. Y bueno, 1 hora y media van a tener, lo voy a subir evaluaciones y todavía estoy tratando, no, pero no voy a tener problemas, no se preocupe. Pero he perdido un tiempo espantoso, espantoso. Y bueno, así que bueno, pero ya tengo los parciales, están corregidos y ya está todo como para subir así. No sé, yo ayer estaba muy enojada. ¿Qué quieren que les diga? Pues no se puede pasar tanto tiempo con los parciales. Yo iba con los parciales, los entregaba, sí, ya sé, la máquina los corrige mucho más rápido, mucho más fácil, pero tampoco es la forma, no queda otra por la pandemia que manejarse así, ¿no es cierto? A mí me gusta que justifiquen las preguntas, que es otra historia, otra época, otro momento de la vida, ¿no? Así que bueno, yo lo que pretendo es que hagan problemas de bioenergética hoy y transporte, que no hicimos mucho, no trabajamos tanto con bioenergética, hicimos los problemas, pero creo que hay cosas que no las van a saber si no trabajamos. Y después no sé qué otras dudas tienen. ¿Qué temas tienen dudas? A ver si alguien me dice. Pues. Yo no hice de bioenergética y ahora vemos que no dicen los compañeros. Ah, bueno, porque hay 41 ya. No sé, ayer me mandaron las listas, estaban inscritos 72, pero creo que hay menos ahora ya, los que asisten. Bueno. Porque hay otra tanda a la tarde, casi parecida. Bueno, entonces, yo lo que, bueno, vamos a hacer que quieren transporte, o empezamos esto de bioenergética, a ver. Bien, ¿puede grabar la clase? Bioenergética y transporte, hay un poco de todo, mire. Hay otros que no tuve tiempo de copiarlo y por eso está en recuadro. Les pido disculpas porque yo siempre trato de mandarlo. Lo saqué de Leninger y por eso están en inglés. Los recuadré, hice con print screen, los recuadré y los traje. Bien, profesora, ¿puede grabar ahora la explicación de los ejercicios? Sí, cuando estén, por eso. Hay 40 ya, entonces empezamos. Bueno, sí, empecemos. Acá una compañera pregunta también si de lípidos podría volver a explicar el problema 1, pero bueno, lo vemos después de bioenergética, profesor. Ah, sí, repasemos los de lípidos. Creo que son los que más tienen problemas, ¿no? De estos. Y bueno. Entonces, voy a ampliar la pantalla, pues no los veo si amplío la pantalla. ¿Sí sirve o no? Sí, yo después le hablo si alguien tiene algún comunicado o algo, no se preocupe. Cualquier cosa tengo. No está Sergio, está Lucas ahora. Cualquier cosa está Lucas. Bueno, está. Bueno, entonces vamos a ver el primer problema. ¿Qué dice? En realidad lo van a hacer ustedes. Bueno, lo van a contestar ustedes. Energética del Simporter. ¿Se acuerdan lo que era el Simporter? El Simporter era el transporte pasivo, pero con transportador. Y dice, suponemos que experimentalmente hay un sistema de transporte para glucosa manejado por el Simporter de sodio. Podría acumular glucosa a concentraciones 25 veces mayor que en el medio externo, mientras que la concentración de sodio externo fue solamente 10 veces mayor que la concentración de sodio intracelular. ¿Esto violaría la ley de la termodinámica? Si no, ¿cómo podría explicar esta observación? Esto es lo que estaba en Leninger, no tienen que elaborar nada. Dice sí. Si se podría comunicar
acumular concentraciones de glucosa 25 veces mayor que en el medio externo, mientras que la concentración de sodio fue solo 10 veces mayor que el sodio intracelular. Dice que la respuesta es no, que el Symporte puede ser capaz de transportar más que un equivalente de glucosa por sodio. Bueno, esta es una información nada más, ¿cierto? Después, energética de la TPasa sodio-potasio para una célula de vertebrado típico con un potencial de membrana, ahora ya es el potencial de membrana viene de menos 0,7 volts, adentro es negativo, que es un cambio de energía libre para transportar 1 mol de sodio hacia afuera de la célula y adentro de la sangre a 37 grados centígrados. Asume que la concentración de sodio adentro en la célula es 12 milimolar y en la membrana plasmática y en el plasma sanguíneo es 145 milimolar. Entonces, cuando ustedes tienen una membrana cargada, siempre ustedes saben que hay un transportador de potasio, un canal de potasio, que es el que da el potencial, la diferencia potencial, porque como está siempre abierto es el que sale potasio, porque adentro hay mucho potasio, sale a favor del gradiente. Entonces el que genera la diferencia potencial. Entonces afuera es positivo y adentro es negativa la membrana plasmática. Entonces ustedes tienen que calcular la membrana plasmática, por ejemplo, si afuera es positiva y adentro es negativa. Si ustedes quieren pasar un ion sodio hacia adentro, entonces ustedes si es positivo el sodio, tienen que poner, ¿qué carga ponen? Ponen el potencial va a ser negativo. Va a ser, en el caso que sea positivo el sodio, como todo sodio positivo, si tiene que entrar y entra a favor de gradiente, en este caso, si tiene que entrar, va a tomar la carga, como es a favor, la carga que tiene adentro, va a ser negativa. Si el sodio sale, va a ir en contra de la carga, la parte de la carga, no de la parte de concentración, va a ser negativo. Y además sale en contra del gradiente, que es otra porción, otra parte a considerar. Bueno, entonces viste, energética de sodio-potasio TPasa. Tenemos el potencial de la célula es menos 0,070 volts, adentro es negativo, por eso lo ponen así. ¿Cuál es el cambio de energía libre para transportar 1 mol de sodio afuera de la célula y adentro de la sangre? Asumimos que la concentración de sodio adentro de la célula es 12, ¿se acuerdan que siempre había mayor concentración afuera y menor concentración adentro de sodio? Y a diferencia del potasio, es alta la concentración adentro de la célula y baja afuera de la célula. Entonces lo que tienen que plantear acá es que le piden el delta G. Delta G0 no existe acá cuando un transporte de solutos, porque no hay reacción química, hay únicamente transporte. Entonces, en transporte de metabolitos o iones, no se considera el delta G0, no hay reacción química, se considera el delta G0 cuando hay reacciones. Entonces tenemos el delta G total va a ser igual a la parte química más la parte eléctrica, o sea, la suma de los dos es el delta G electroquímico, que es RT logaritmo de concentración final, vamos a decir, sobre concentración inicial, más Z por Faraday. Z es la carga que transporta, que es 1, y Faraday, y aquí está el dato, por el delta phi, que es la diferencia de potencial que tenemos. Entonces,
Entonces tenemos que RT ¿se acuerdan? Es 258, la parte química, 258 kilojoules por mol, es R por T, por el logaritmo de 145 sobre 12, que es la diferencia, el cociente, bueno, ese 12 se me fue un poco por el otro lado, 145, que es el final, sobre 12, que es el inicial, más la parte eléctrica, que es 1 por 96.480, acá es las unidades del Faraday están dadas en joules por volt por mol. Cuando ustedes utilizan la parte eléctrica, uno es la carga, el sodio de potasio tiene 1, 96.480 joules por volt por mol por 0,070. Entonces, porque el sodio fuera de la célula va a ser positivo. Entonces, eso da un valor de 6,4 kilojoules por mol, más 6, esta es la parte química, digamos, de pasaje de iones, más el pasaje eléctrico, que es Z por delta F por delta phi, que es 6,8 kilojoules por mol, va a dar igual a 13 kilojoules por mol, o sea, el delta GT va a ser positiva. O sea, que ese delta G no es espontáneo. Eso quedó claro, de espontaneidad y de exergónico cuando hablamos de delta G0 y espontáneo cuando hablamos de delta G. En realidad es delta G', pero no importa. Entonces, pero acá no hay reacción química. Bueno. ¿Está claro esto? La respuesta. Sí, por mi lado sí, tengo un pequeño matete con los números, pero bueno. Bueno, los números tenés que buscar entonces y hacerlos, ¿no es cierto? Eso, sí, Yo sí, te digo cómo se hace el problema. Después hay que, con lápiz y papel, acá el R, ustedes tienen el valor del R. Bueno, después acá tienen el R, si es en joules, es 8,315 joules por mol por grados Kelvin. Y después eso en el denominador, y multiplicarlo por los grados Kelvin te da este valor, ¿así? Bien. Siempre trabajamos en joule mol, ¿no? Sí, si querés en kilojoules por mol, o si lo querés pasar por, ¿cuánto es el valor? 4,25 creo que. 4,18. Para pasarlo a calorías. Dividí. Está bien. El joule lo dividís y las calorías lo multiplicás. Bien, mis compañeros no tienen ninguna pregunta más, así que por lo visto. ¿Cómo? Que mis compañeros ninguna pregunta más. Sí, sigamos. Bueno, la pregunta, el problema 3 es, si el calcio se mueve, yo les quiero decir que la concentración de calcio intracelular siempre es bajísima. Y se acuerda que hablamos en un momento del retículo sarcoplásmico, que en contracción muscular se liberaba calcio, y para volver otra vez al calcio, a ingresar nuevamente al retículo sarcoplásmico, como iba en contra de la concentración, ¿te acuerdas que había un transportador de calcio que requería TEPE? Y era muy complejo, tenía muchas subunidades, además se hidrolizaba TEPE y se fosforilaba una de las subunidades para que pueda ingresar en contra del gradiente el calcio al retículo sarcoplásmico cuando terminaba la contracción muscular. Cuando estaba la relajación, el calcio volvía a ingresar al retículo sarcoplásmico. Siempre el excitosol tiene que mantenerse muy bajo el nivel de calcio. Entonces, acá dice, si la concentración de calcio se mueve de afuera de la célula
que es 0,1 milimolar, adentro de la célula, que es 2 milimolar, o sea, se mueve en contra de su gradiente, ¿no? De afuera hacia adentro, de 0,1 a 2 milimolar. A 30 grados centígrados, y el potencial de membrana de la célula es menos 50 milivolts. ¿Cuál es el? Aquí es delta G de este proceso. Me olvidé de poner el delta. ¿Cuál es el delta G de este proceso? A ver, vieron que tenemos una parte química que es RT logaritmo de C2 sobre C1, ¿sí? Entonces, si vemos, vamos a la parte química, que es que no es la parte eléctrica, la concentración final es mayor, ¿no es cierto? A ver, traten de seguirme, yo no tengo pizarrón, me pido mil disculpas, pero no puedo. A ver, es C2 sobre C1, ¿sí? Logaritmo de C2 sobre C1. Entonces, ¿cuál es el final? Va de afuera hacia adentro. Afuera es 0,1 milimolar de calcio y adentro 2 milimolar de calcio. O sea, desde el punto de vista de concentración, va en contra del gradiente de concentración. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo ponemos? Acá, C2, ¿qué va a ser? 2 milimolar. Y C1 es 1 milimolar. 1 milimolar. ¿Estamos? Se mueve de afuera hacia adentro. El de afuera 0,1, el de adentro 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va en contra del gradiente. O sea, que ese valor de la parte química va a ser positivo, el delta G. Por favor, lo que no entiendan, yo lo repito. Sí, venimos bien, nadie está poniendo nada. Nadie ¿Sí? está escribiendo nada. Bueno. Entonces el calcio se tiene que mover. ¿Cómo va a ser el potencial? Va a ir de afuera hacia adentro. El gradiente, ¿cómo es el potencial de membrana? Afuera es positivo y adentro es negativo. Entonces el potencial es menos 50 milivolts. Porque ahí va a favor de la carga. Desde el punto de vista de concentración, el delta G va a ser positivo. La porción de concentración va a ser positiva. Y la parte eléctrica va a ser negativa, es menos 50 volts, porque está cargado positivamente y va de positivo a negativo, va a favor del gradiente eléctrico. Entonces, esa parte va a ser negativa. El problema, así yo no sé si, creo que ayer lo hice, ustedes lo hacen por su cuenta. Una consulta, entonces, por gradiente químico iría para afuera de la célula, a ver cómo quedó. Va de afuera hacia adentro. Sí. Se mueve de afuera hacia adentro. Eso por el gradiente electroquímico, por los dos, por la combinación de claro, químico. Por los dos, o sea, no se va a mover para uno y para otro. Tenemos la membrana, ingresa el calcio, pero en contra del gradiente químico de Perfecto. Concentración. ¿Sí? Perfecto. Acá están poniendo los chicos. Desde el punto de vista de potencial, va a dar negativo eso. Entonces, y yo creo que lo hice el otro día, pero no se lo puse. Pero es importante que lo escriban ustedes, lo tienen todo, ¿no? Pero entonces, profesor, están haciendo una pregunta a los chicos. Sergio pone al final, no creo que sea por 2, debe ser por 50. No, es que la chica escribió antes la multiplicación ahí, no sé por qué puso 2. Listo. Pero lo que tiene que poner al final es la carga. El voltaje. La carga, ahí ves menos 50. Sí. No, entonces, miren la parte, vamos a mirar la parte eléctrica del otro. ¿Lo tienen ahí? Lo ven por lo menos. Acá la carga va a ser 2.
porque el caso tiene dos cargas, ¿sí? El Z va a ser 2. El Faraday va a ser 96.480 Joule por volt por mol. Y va a ser acá por menos 50. Entonces, va a ser 2 la carga, no 1 como la anterior. 96.480 Joule por volt por mol. Por menos 50 milivolts. Bien. Bueno, eso lo hacen ustedes. Ustedes tienen calculadora, a lo mejor en el intervalo lo pueden hacer. Entonces, de acuerdo con eso, aún yendo en contra de gradiente de concentración, pero favorece el movimiento, la parte eléctrica. Entonces, todo eso, el potencial delta G es el potencial electroquímico. Tiene una parte química y una parte eléctrica, porque esto lo vamos a usar muchísimo en respiración mitocondrial. Así que traten de entenderlo muy bien. Bueno, entonces la respuesta es la B, menos 2,1 kilojoules por mol. Por favor, nadie se quede sin entender las cosas. Lo explico 20 veces, pero por favor. Bueno. Bueno, acá estamos con este problema. Bueno, antes de considerar el 4, ya que estamos en estos, después hacemos el 4. Vamos al ejemplo, este que está en inglés, que dice calcular el trabajo, costo de energía de bombeo en soluto no cargado. El transporte de metabolitos. Bueno, calcular, a ver, me siguen, por favor. Calcular el que está recuadrado. El costo de energía, o sea, el cambio de energía libre de bombear un soluto no cargado contra 1,0 por 10 a la 4 veces la concentración, el gradiente de concentración a 25 grados. Profesora, estamos viendo la página anterior, el último ejercicio del... Sí, lo hacemos después ese. Claro, pero estamos viendo esa pantalla ahora, no estamos viendo el otro problema. Ah, perdón. Sí, disculpa. Ahora no sí, el recuadro está en verde. Sí. El worker example. Entonces, calcular el costo de energía para pasar un soluto no cargado contra 1,0 por 10 a la 4 veces el gradiente de concentración. Entonces, disculpen que tengo el celular prendido, pero estoy esperando el llamado de la fotocopiadora. Bueno, entonces, comenzamos con la ecuación, era delta G T sub T total es igual a RT por el logaritmo de C2, o sea, C final, sobre concentración inicial. Entonces, esto es igual. R es 8,315 joules por mol por grado Kelvin, en el denominador, ¿no? Mol por grado Kelvin. Multiplicado por 298 grados Kelvin por el logaritmo de concentración final, que es 1, por 10 a la 4. El logaritmo, perdón, de 1 por 10 a la 4, porque ya me dan C2 sobre C1, es 1 por 10 a la 4. Entonces, esto da un valor de 23 kilojoules por mol.
O sea, da positivo porque va en contragradiente, ¿no? O sea, no es un proceso espontáneo. ¿Ustedes qué harían si tienen un transportador? Bueno, en este caso es un uniporter, ¿no es cierto? Ujú. Es un uniporter. Va en contra de gradiente. Si ustedes tuvieran un compuesto así, vamos a imaginar, ¿no? Le cambiarían así, si están haciendo algo en el laboratorio, ¿no? Con transportadores sintéticos, algo imaginario, y tienen un metabolito, por ejemplo, que va en contra de gradiente. ¿Qué transportador ustedes utilizarían? ¿Qué harían si este va en contra de gradiente? Y es un transporte activo, necesita energía. ¿Cómo? Es un transporte activo, necesitaría energía para poder... Y si no tenés un ion cargado, tenés otro metabolito. Viste que o sea, el tipo de transportadores, ¿cuáles son? Uniporter, simporter y antiporter. Bueno, si ustedes tienen un metabolito, podrían poner si estamos formando un metabolito, es hipotético, por favor. Entonces, ¿qué harían? Yo personalmente pondría un metabolito, un ion, lo que fuera un antiporter. Un antiporter que fuera a favor de gradiente y tuviera un delta G mucho más negativo que este positivo. Acoplaría ese transporte a otro que sea espontáneo. ¿Qué función tiene el antiporter? Ingresar un metabolito y egresar otro. Como... Y uno claro, gradiente a favor del gradiente y el otro en contra del gradiente. Pero que la diferencia es que el delta G negativo del que va a favor tiene que ser mayor que el delta G positivo del que va en contra del gradiente. Sí. Hay que trabajar mucho con esas cosas para entenderlo, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, el simporte, porque lo vamos a ver la próxima teórica, que vamos a ver digestión. Vamos a ver el simporte que en algún momento vimos de sodio con glucosa. Entonces, un simporter es el sodio, en este caso, que ingresa a la célula del endotelio y del enterocito, perdón, y entonces el sodio ingresa a favor y en la misma dirección que la glucosa. La glucosa está en contra de gradiente químico, estamos hablando, y el sodio va a entrar a favor, ingresa. ¿Por qué? Porque fuera de la célula, en el citosol, cuando viene el sodio fuera de la célula, tiene mayor concentración que adentro. Entonces, ingresan juntos, tienen su sitio específico en el transportador y entran como simporter. Entonces, el sodio entra a favor y la glucosa en contra de gradiente, y eso es un simporter, es un acoplamiento de energía. Necesita la glucosa del sodio para poder entrar en contragradiente. Es un acoplamiento de energía. El antiporter es cuando un metabolito ingresa en contra de gradiente y el otro a favor. Pero siempre que el que entra a favor, el delta G tiene que ser más negativo que el que entra en contra, y entonces se produce el acoplamiento del transporte. ¿Se entendió eso? Sí, se entendió. ¿Están todos ok? Sí. Bueno. Entonces, a ver, acá dice, cuando el soluto es un ion, su movimiento sin acompañamiento, cuando el soluto es un ion, su movimiento sin un acompañamiento con un contraión resulta en
la separación endergónica de cargas positivas y negativas, produciendo un potencial eléctrico, tal como el proceso de transporte dice que es electrogénico. Bueno, el calcio, la mitocondria, vamos a ver que entra por un gradiente electrogénico, que eso es a favor. El costo energético de mover un ion depende del potencial electroquímico de los dos, de la suma del gradiente químico y eléctrico. Es un poco lo que vimos, ¿no? Pero vamos a reforzarlo. O sea que el delta G es igual a RT logaritmo de C2 sobre C1 más Z, o sea, la carga por el Faraday por el delta phi, donde Z es la carga del ion, F es el Faraday, y donde la constante es 96,480 Joule por volt, no, 96.480 Joule por mol, y delta phi es el potencial eléctrico transmembrana en volts. En células eucarióticas típicamente tienen potenciales de membrana cerca de 0,05 volts, paso al otro. Siendo adentro negativa respecto al lado de afuera. Así, el segundo término de la ecuación puede hacer una contribución significativa al cambio de energía libre total para transportar un anión. La mayoría de las células mantienen más de 10 veces diferencia de concentración de iones a través de su membrana plasmática o intracelular, y pueden las células y los tejidos hacer un transporte activo, es sin embargo un principal proceso que consume energía. Bueno, acá de un soluto cargado, está tan clarito esto, calcular el costo de energía, el cambio de energía libre del bombeo de calcio desde el citosol, donde su concentración es alrededor de 1 por 10 a la menos 7 molar, al fluido extracelular, o sea, va de adentro hacia afuera, donde su concentración es cerca de 50, no, perdón, 10 milimolar, a ver. 1 milimolar. Sí, es 1 milimolar. Sí. No, si no tengo el libro, me fijo. Asumimos una temperatura de 37 grados centígrados y un potencial transmembrana estándar de 50 milivolts, adentro negativo para la membrana plasmática. Entonces, la solución dice, en este cálculo, tanto el gradiente de concentración y el potencial eléctrico deben ser tomados, deben ser tomados en cuenta. En la ecuación 11.4, el sustrato 8,3 y 15 kJ por mol por grados Kelvin para una temperatura para R1 y 310 grados Kelvin para la temperatura, y la concentración 2 final es 1 por 10 a la menos 1 para C2 y 1 por 10 a la menos, 1 por 10 a la menos 4 para C2 y 1 por 10 a la menos 7 para C1. Entonces 96.500 milivolts por mol, y para o sea, las cargas son 2, bueno, el Faraday ya sale con el valor característico, y la carga es más 2, y 0,050 volts para delta phi. Notar que potencial transmembrana es 50 volts, adentro negativo,
tal que en cambio en potencial, cuando un ion se mueve de adentro hacia afuera es 50 milivolts, es positivo. Entonces, claro, si el calcio es positivo y se mueve de adentro hacia afuera, afuera es positivo, entonces va a ser acá positivo, se mueve en contra de su gradiente eléctrico. ¿Estamos? Entonces acá tenemos delta G es igual a 8,315 joules por mol por grados Kelvin por 310 grados, el logaritmo de 1 por 10 a la menos 4 sobre 1 por 10 a la menos 7. Bueno, ahora la carga es 2, la parte química, eléctrica, acá es más 2 por 96.500 joules por volt, por mol por 0,050 volts. O sea, la suma de la parte química más la parte eléctrica va a dar 33 kilojoules por mol, porque el calcio sale de adentro hacia afuera. Tienen la carga positiva y afuera el calcio, entonces es 50 volts. Si el calcio viniera de afuera hacia adentro de la célula, que es negativa, sería menos 50 volts. ¿Está claro? Sí. A ver, es 10 a la menos 4. No, es 10 a la menos 3. En el enunciado hay una parte que lo que dice es, a ver dónde está acá. Dice, en la ecuación 11-4, sustituir, y dice qué es lo que hay que sustituir, y dice que 1 por 10 a la menos 3 de concentración 2 por... 1 por 10 a... No, estoy entendiendo mal yo, no sé. Sí, creo que... Sí, yo les voy a mandar el mail y va a estar más claro que... Pero no, creo que es 1 por 10 a la menos 3, no 1 por 10 a la menos 4. A ver si yo agrando la pantalla, esperen. ¿10 menos 7, 10 a la menos 3? Sí. Sí, no estaba por 10 a la menos 4. No, porque yo tengo una impresión acá que mi impresora nueva no sirve, así que no. Voy a tener que adquirir otra. Bueno, pero el concepto se entiende. Sí. Que puede ser que la parte química, la C2 sobre C1, sea positiva o negativa. Y la parte eléctrica puede ser positiva o negativa. En este caso, vimos un caso antes que ingresaba un ion y entonces el potencial era negativo, el otro problema que hicimos. ¿Por qué? Porque ingresaba un ion positivo hacia adentro. ¿Sí? Que va, la carga afuera es positiva, adentro es negativa. Entonces se considera en ese caso como negativo. Y acá el calcio sale en contra de su gradiente eléctrico. Entonces el delta phi es positivo. Entonces el delta G es 38. O sea que esa tiene que... es un problema que no es un proceso espontáneo, porque estamos hablando de delta G. Entiendo la diferencia. Delta G es un proceso espontáneo. Si hablamos de delta G0, es exergónico o endergónico, ¿sí? Y hablamos acá, en este caso, siempre proceso espontáneo, porque no consideramos acá además, el delta G0 porque no hay reacción química. Bueno. Faltaba el 4, ¿no? Bueno. El problema... esto es bioenergética, no es transporte. Lo que ustedes, por favor, presten atención, que tienen que aprender. Considerar, dice, la siguiente reacción metabólica, más acetoacetato, de acetoacetil-CoA, más succinato.
Y aquí, bueno, delta G0' es igual a menos 1,25 kJ por mol. ¿Cuál es la constante de equilibrio para esta reacción? Independientemente que ustedes sepan aplicar la fórmula de la constante de equilibrio, ¿no? Si tienen delta G0, ¿qué hacen? Delta G0', ¿cómo calcula la constante de equilibrio? O sea, delta G0' es igual a menos RT logaritmo de la constante de equilibrio. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. ¿alguien va a preguntar algo? Sergio está escribiendo. No. Bueno, entonces, es muy fácil aplicar. Lo que tienen que entender las ecuaciones, cómo se forman. Si yo les digo desdoblar esto, ¿cómo lo hacen? Entonces, cuando ustedes tienen estas reacciones, este es un delta G, vamos a decir, prima total de dos reacciones. Tienen que aprender a desdoblarla. A ver, si ustedes pueden ir escribiendo, ustedes tienen, a ver, succinil-CoA más acetoacetato, de acetoacetil-CoA más succinato. Pero si tuvieran que desdoblar estas dos reacciones, ¿cómo hacen? Si tenemos por un lado succinil-CoA, queda succinato. ¿Esto de dónde proviene? De haber hecho la hidrólisis de succinil-CoA más, a ver, esto lo vamos a desdoblar, ustedes lo escriben, succinil-CoA más agua va a dar succinato más coenzima A y va a tener un delta G0'. ¿Sí? Después, la otra reacción es, vamos a ver, hacer la hidrólisis, tenemos acetoacetato, queda acetoacetil-CoA. Si ustedes la dan vuelta, es la hidrólisis del acetoacetil-CoA. Entonces, acetoacetil-CoA más agua da acetoacetato. ¿Más qué? Más coenzima A. ¿Es así? Va a tener un valor del G0'. Entonces invierten la hidrólisis del acetoacetil-CoA y va a quedar acetoacetato más coenzima A, vas a dar acetoacetil-CoA más agua. Y va a tener un delta G0'. Si sumamos las dos, nos va a quedar esta que vemos acá, que es el delta G3, vamos a decir, de la reacción. Succinil-CoA más acetoacetato, acetoacetil-CoA más succinato. Y la suma de esas dos reacciones va a ser esta, delta G0' igual a menos 1,25. Si yo le doy los valores de las hidrólisis parciales, ustedes tienen que calcular que va a dar esto menos 1,25. ¿Sí? Pero aprendan a hacer las reacciones parciales. ¿Las hicieron? No lo sé, no creo. Yo la verdad en el aire así me pierdo. Bueno, escriban, yo se las dicto, no tengo otra. Escriban, succinil-CoA más agua va a dar succinato más coenzima A. Va a tener un delta G0, un valor X. Por otro lado, escriban acetoacetato más coenzima A da acetoacetil-CoA más agua. Sumen esas dos.
Eh, ¿Lo puedo repetir rápido? ¿Cómo era la primera? Era Yo succinil-CoA lo más... repito 3 veces, pero lo que quiero es que lo sepan, lo entiendan, por favor. Sí, succinil-CoA más agua. ¿Era? Sí, Da... es la hidrólisis. Si Sí, vos lees esto, es la hidrólisis del succinil-CoA, la primera reacción, da succinato por hidrólisis más coenzima A. Y eso tiene un valor de delta G, 0'. Después hacemos la hidrólisis, o la haces en forma directa o inversa, o la das vuelta después. Y la otra sería, este acetoacetato que aparece acá, ¿qué es? Acetoacetato más coenzima A, da acetoacetil-CoA más agua. Vienen de la hidrólisis del acetoacetil-CoA. bien. Y eso tiene un valor de variación de G0 también, ¿no? Claro, sí. O sea, vos podés decir que es la hidrólisis de cada uno, va a tener delta G0 parciales, ¿no es cierto? Cada reacción de hidrólisis, en este caso hidrólisis, es una reacción acoplada, que la suma de las dos te da menos 1,25. Sí, este enunciado está en la hoja anterior, ¿no? Que habíamos visto la primera hoja del Leninger. A ver. No, No lo sé, lo pregunto. no, acá no está, pero eso, si querés, vamos a trabajar con problemas que están en el cuestionario. Ya hay problemas así, pero se ve que lo hicimos el otro día, pero por eso yo me quise hoy, me dediqué un poco a esto, que me dan cuenta que lo hacen en forma automática. Delta G0' es igual a menos R del logaritmo de K. La constante K3 es igual al producto de K1, K2, pero no entienden de dónde proviene eso. Bueno, perdón, los que están escribiendo abajo, ¿quieren hacer consultas o se están escribiendo entre ustedes? Y se están consultando. Bueno, por ejemplo, eso que pregunté de que si estaba en la hoja anterior del Leninger fue porque lo preguntó un compañero. Los problemas son de Leninger, sí, están en Leninger, estos están recuadrados, ¿eh? Los otros los saqué buscando por internet, buscando en otros libros. Bueno, entonces, lo que quiero que entiendan cómo se escriben las reacciones parciales para poder llegar a lo que ustedes tienen. Sí. Este valor es delta G, es delta G0, 3'. Bueno, a ver, vamos, espera, me falta, estos estaban ya todos. ¿Se entienden estos? Por favor, ¿entienden los de acoplamiento por sin Porter, anti-Porter, todo eso que le hicieron muy rápido? Y nos quedaba por hacer el problema 19. Yo Es siento que una lo cantidad anterior, siento que lo anterior quedó totalmente inconcluso. O sea, que había que escribirla en mi reacción esa. Espera, ¿esta de hidrólisis no la entendieron? Lo del succinil-CoA que se hidroliza y forma el succinato y todo Bueno, eso. pero todas las reacciones que, cuando hablamos, a ver, vamos a hacer una, yo te la voy a dictar de memoria. ¿Viste cuando, a todos les digo, le digo a él porque es el vocero, cuando vimos el potencial de transferencia de grupo fosfato o fosforilo, vimos que el ATP por hidrólisis es ATP más agua, de ADP más fósforo inorgánico. Por hidrólisis del ATP tenemos un delta G0' de menos 7,3 kilocalorías por mol. ¿Sí? Sí. Y por encima del ATP en la tabla tenemos
por ejemplo, 1,3-bifosfoglicerato, que tiene un delta G 0', creo que, mira, no me acuerdo si uno o el otro es menos 14 o menos 12, menos 14 kilocalorías por mol, ¿sí? Es menos. Y por hidrólisis del ATP, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, si yo tengo 1,3-bifosfoglicerato que se lo hidroliza, o sea, hacemos las reacciones, si quieren le van escribiendo, 1,3-bifosfoglicerato más agua da 3-fosfoglicerato más fósforo inorgánico. Y eso tiene un delta G, puede ser que me confunda con otro, pero es menos 12 o menos, vamos a poner menos 14. A mí lo que me importa es que tiene un valor mayor que el Más del... negativo Claro. Sí, en que módulo. la Claro. Entonces, si yo quiero sintetizar ATP, que eso lo van a hacer en glucólisis, y que es fosforilación a nivel de sustrato, 1,3-bifosfoglicerato es un intermediario, un metabolito intermediario de la glucólisis. Entonces, si en glucólisis nosotros vamos a obtener ATP, una de las reacciones donde vamos a obtener ATP es, si nosotros tenemos 1,3-bifosfoglicerato, o sea, en general se escriben 1,3-bifosfoglicerato más ADP, va a dar ATP más 3-fosfoglicerato. Esas son las dos reacciones acopladas. Es fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, y nosotros cómo la escribimos en formas parciales. Entonces, para hacer esas reacciones las desdoblamos y tenemos, repito lo que empecé a decir antes, 1,3-bifosfoglicerato por hidrólisis son compuestos de alta energía que por hidrólisis liberan mucha energía, por ejemplo, menos 14. Entonces, ¿cómo es la hidrólisis? 1,3-bifosfoglicerato más agua, vamos a obtener 3-fosfoglicerato más fósforo inorgánico. Tenemos un delta G 0' de menos 14 kilocalorías por mol. Y entonces, si nosotros queremos, a partir de ese compuesto, sintetizar ATP, para sintetizar ATP tenemos que entregar una cantidad mayor de menos 3,7,3 kilocalorías por mol. Acostúmbrense a pensar así. Entonces, queremos en función del 1,3-bifosfoglicerato sintetizar ATP. Entonces, ¿cómo escribo la reacción? ADP más fósforo inorgánico va a dar ATP más agua. Y ese delta G 0' va a ser igual a más 7,3 kilocalorías por mol. Ahora sumen esas dos reacciones. ¿Cuánto era la variación de G del primero? ¿Menos 12 o...? Bueno, mira, no sé porque está el fosfonol piruvato, unos 14 y otros 12, no importa. Es más negativo. Cualquiera de los dos sintetizan ATP. Bien. ¿Están haciendo todos el problema? La hidrólisis del bifosfoglicerato es espontánea, ¿no? 1,3-bifosfoglicerato. Y sí, Sí. si es menos 14. Sí, bien. Ahora, la hidrólisis de ATP también, pero ahora queremos hacer una reacción acoplada, ¿sí? Que es una fosforilación a nivel de sustrato, se llama, que vamos a acoplar un compuesto de alta energía y la síntesis de un compuesto de alta energía, pero que el 1,3-bifosfoglicerato libera más energía que en el caso si hidrolizaríamos ATP. Entonces acá va a ser un proceso endergónico. Si tenemos que sintetizar ATP a partir de la hidrólisis de 1,3-bifosfoglicerato. Entonces,
ADP más fósforo inorgánico da ATP más agua. Entonces, eso va a tener un delta G0' de más, en este caso, 7,3 kilocalorías por mol. Entonces, sumamos de los dos lados, el fósforo se va con fósforo, ¿no? Y agua se va con agua. ¿Y qué les queda? La reacción final va a ser igual a 1,3-bifosfoglicerato más ADP, va a dar ATP más 3-fosfoglicerato, con un delta G creo que es de menos 2 kilocalorías por mol. No, menos 7, perdón. Menos 7. En el caso sea 14 menos 7, si no será menos 5. Bueno. Porque ustedes ven las reacciones escritas directas, ya vamos a hacer el delta G3 que hacemos. En general se escriben así, pero ¿de dónde proviene eso? Tienen que saber desdoblarla en el caso que sea hidrólisis. ¿Estamos todos? Sí, yo escribí, digamos, las dos semireacciones, después la que sería la total. Tengo las dos variaciones de G, que, digamos, ¿qué es lo que estamos tratando de calcular acá? Ajá. Porque yo tengo, Bueno. digamos, estoy entendiendo toda la teoría, pero no sé bien. Pero por eso estoy haciendo los problemas, porque yo sé que es todo teoría que tienen. En mi caso, por lo menos, es un problema más de información. Es, por ejemplo, no sé, me faltan algunos datos, como, no sé, cuáles son las variaciones de G de estas reacciones, o igual eso creo que no tendría que saberlo, seguramente figurarían. Claro. Pero Bueno, entiendo, vamos a seguir entiendo que haciendo. acá tengo una reacción espontánea que tiene un valor mayor y una que es la de la formación del ATP, que no se da espontáneamente, pero que utilizamos la energía de la reacción espontánea, que es la de el 1,3-bifosfoglicerato, esa hidrólisis, la utilizamos para formar ATP. Eso está clarísimo. Claro. Ahora vamos a hacer una donde vamos a utilizar la síntesis, la hidrólisis de ATP para sintetizar glucosa 6-fosfato. Esa la hicieron, creo, pero la vamos a... Bueno, no tengo los valores, a ver. Pasa que no me quedó claro cuál era la idea de esto último que hicimos. Esto último que hicimos, porque en general las reacciones se le van a desdobladas Ok, en bioenergética. claro, para darnos cuenta si tenemos que cambiar el signo o no. Y bueno, vos te vas a dar cuenta, acá vamos a seguir haciendo reacciones. Si es eso, no tienen duda, y después hacemos de lípidos lo que quieran. A ver, yo lo que quería saber, la síntesis de glucosa, a ver si está. Está la de glucosa, a ver si ustedes la tienen. Ahí tengo que buscar el de la... Bueno. Vamos a inventar un número, no importa. Vamos a suponer que vieron que cuando la glucosa ingresa a la célula, después de la digestión, ingresa a la célula, vamos a suponer del hígado, tiene que ingresar a la célula y fosforilarse. Entonces habíamos dicho varias veces que tenemos una exoquinasa o una glucoquinasa, sobre todo en el hígado es una glucoquinasa, que requiere ATP para que se fosforile. Entonces la ecuación final, la reacción del delta G3, vamos a decir, así lo llamamos nosotros, después lo llamamos delta G0' nada más, es glucosa, escriban la reacción final, glucosa más ATP da glucosa 6-fosfato más ADP.
Y vamos a suponer que esa reacción da un delta G de, no sé, delta G cero prima, no sé, de menos 3 kilocalorías por mol. No. Entonces, ¿cómo podemos desdoblar esa reacción? ¿Cómo lo desdoblamos? Entonces, Y tendría que hacer la hidrólisis del ATP para dar ADP más fosfato. sí. Sería, a ver, ATP más Y bueno, H2O, después ponen, a ver, perdón, ADG. glucosa, así, Sí, hacemos, es ADP, perdón, ATP más agua da ADP más fósforo inorgánico. ¿Le están escribiendo? sí, eso ya está. Y el otro va a Eso ser, da delta G prima de menos 7,3 kilocalorías por mol. Lo pueden poner menos 30 joules por mol, es lo mismo. ¿Y la glucosa cómo la escriben? Glucosa más fosfato. más fósforo inorgánico Sí. da glucosa 6-fosfato más agua. Bien. Y eso va a tener una variación de G de... ¿Cuánto? Y eso es positivo, no me acuerdo si era más 3 o una cosa así, Esto. kilocalorías por mol. Más 3. Bueno, entonces ahora sumamos las 12 reacciones y nos va a dar glucosa más ATP, va a dar ADP más fósforo, fósforo inorgánico. No, ADP más glucosa hace fosfato, perdón. Sí. Entonces el delta G0' va a ser negativo. No sé, Ya estaban 4, ordenados, sí, no había que dar vuelta a nada. ahí no, porque la hidrólisis Bueno, y queda menos 4. es la formación de un éster. Entonces da menos 4,3. Algo así. Claro. Sí, la negativa. Entonces, porque muchas veces le van a dar el delta G de una de las reacciones y van a tener que escribir las otras. Bueno, a ver, por favor, que yo no me puedo comunicar con los chicos, con todos. ¿Se entendió esto? Sí, si no se entendió que, no sé, que alguien me escriba y lo vemos. Entonces, te escriben a vos. No, qué sé yo, si tiene el WhatsApp, como para hacerlo sencillo así, pero... No, me parece bárbaro que puedan, total, yo se los dicto, ustedes lo escriben y yo lo entiendo igual. Yo lo escribo en un pizarrón, que se los dicte lo mismo. Tenemos un pizarrón imaginario. ¿Se Sí, acuerdan que habíamos... Vane. No, Vane está preguntando que dice que no le quedó claro, dice si la variación de G final también da negativa. Sí, da negativa porque si no, no se daría la reacción. O sea, no se Claro, fosfole- no sería, si hablamos de delta G0, decimos es endergónica o exergónica, ¿sí? Si hablamos del delta G real, que va a depender de los sustratos y de los productos, de los reactantes y productos, esa es la delta G real, decimos un proceso espontáneo o no espontáneo. ¿Estamos? Sí. Eso lo tienen ustedes en el PowerPoint. Igual creo La que sea, diferencia ahora delta entiendo. G y delta G0, ¿eh? Sí. Igual, claro, vos te referís, Vane, a que en un principio cuando dictó la reacción general, la total, la no desdoblada, digamos, había dicho que la variación de G era 3 kilocaloría mol, ¿no? A ver si era por eso. No sé de cuál estás hablando. Lo que dictó recién, profesora, la primera reacción, la de la fosforilación de la glucosa, Ah, sí. había dicho en un principio que la variación de G cerito era 3 kilocaloría mol. No, la reacción total es menos, si no, no se puede Ah, claro, hacer. por eso. Yo cuando lo escribí acá le puse Bueno, positivo. Después cuando hicimos la resta entre las dos
en mis reacciones, ahí sí me daba negativo y nada. Eh, la anterior. Bueno, Creo, ¿te referís a la del succinil-CoA con agua y eso? sí, es lo mismo. Eso, bueno, esa Sí. también tiene que dar negativa, si no, no se produce la reacción. Sí, queda Bueno, menos y 7 hemos más o menos. hecho, ¿te acuerdan la pregunta 9 de bioenergética del cuestionario? Sí, la tienen. Sí, profesora, el 9 de la guía dice. ¿Cómo? El problema 9 de la guía. Sí, que ya lo hicimos, pero ven que están también reacciones parciales y le preguntan cuál es el valor, a ver, la arginina. La hidrólisis de arginina que da citrulina más amonio. Esa la hicimos, pero ven que están desdobladas las reacciones. Están acopladas, son reacciones acopladas. ¿Encontraron? Sí, profesora. Bueno, entonces las hicimos, este problema lo hicimos la clase pasada. Entonces queremos obtener arginina más agua a partir de citrulina por el acoplamiento de todas estas reacciones. Entonces, si ustedes tienen arginina del lado izquierdo y agua, tienen que ver en las reacciones dónde tienen arginina, dar vuelta, la que tienen arginina hacia la izquierda y la que tiene agua hacia la izquierda. Y tienen citrulina y amonio hacia la derecha, entonces el amonio les tiene que quedar hacia la derecha. Y después, o sea, cambiar el signo, las que dan vuelta. Bueno, ¿estamos? Bueno. Andrea, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Vos profesora. era que me habías mandado un mail? Sí, soy yo. Bueno, vos sabés que me vinieron los que yo te mandé 2 o 3 veces, todos rebotados, no sé. Ay, no me llegó nada, no. Ayer le volví a ¿Eh? escribir yo. Que no me llegó nada a mí.
Por eso, sé porque por qué. me vinieron de vuelta todos. ¿Te lo puedo decir ahora? Sí, profesora. Mira, hacemos una cosa. Yo te voy a tomar el segundo y el tercero como hice siempre, Ok. con todo. Y te agrego una pregunta de bioenergética Bioenergética. en el segundo. Perfecto, profesora. Eso te quería decir, eso es lo que te contesté. Vos sabés que 2 o 3 veces te escribí. ¿Mm? Eso, bueno, no es Perfecto, que no te profesora, gracias. contesté. No, está bien, yo ayer le volví a escribir por las dudas, pero Pero no sé qué pasa, que vos sabés que me pasa a no sé veces. por qué. Y si no me escribís, ¿sabés a dónde has dicho que te contesto? Al Kennedy. Ah, bueno. A No, ver igual si mi me duda queda. era esa, si cómo hacía por ahora, porque este era un tema de Biológica 2 en mi época. Por eso, bueno, hacemos así. Das el segundo, tercero y en el segundo te agrego una pregunta de estas. Perfecto, profesora, no hay problema, gracias. Bueno, bueno, ¿hicieron el 9? Sí, el 9 sí, había una compañera que escribió en el chat si podían hacer el 10, profesora. Ah, bueno, a ver, lo tenemos acá. Bueno, el 10, el fumarato, dice, el fumarato puede ser aminado para dar aspartato o hidratado para dar malato, según las siguientes ecuaciones. Dice fumarato más amonio de aspartato y fumarato más agua de malato. Calcula la constante de equilibrio a 310 y pH grados Kelvin y pH 7,4 para la siguiente reacción. Malato más amonio da aspartato más agua. O sea, para calcular la constante de equilibrio, ¿qué tienen que hacer? Primero determinar el delta G0' de la reacción. Y después se calcula la constante de equilibrio. Entonces, si la ecuación que yo tengo, me piden es malato más amonio, yo esta reacción, la segunda reacción, que tiene un delta G0' de menos 2,93 kilojoules por mol, la tengo que dar vuelta y me queda positiva. O sea, malato más el malato, lo paso así, y me da fumarato más agua, ¿sí? Del lado derecho. Entonces, el fumarato se va con el fumarato, ahora queda este fumarato de la reacción 2, lo invertí, invertí el signo. Entonces queda, malato va a dar fumarato más agua. Fumarato, yo lo puedo eliminar, porque está de los dos lados ahora, y me queda malato más amonio, da aspartato más agua. Entonces, yo ahora tengo el delta G0' de la ecuación 1 es menos 15,56 kilojoules por mol. Y de la segunda, más 2,93 kilojoules por mol. Hago esa suma, voy a tener el delta G0 y desde ese delta G0' voy a tener, va a ser igual, ya tengo el valor, a menos RT logaritmo de la constante de equilibrio. Y de ahí despejo la constante de equilibrio. Me va a quedar logaritmo de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio es el antilogaritmo de ese número. Queda 134. O sea, el delta G0' me quedó menos 12,67. Y entonces, menos 12,67 kilojoules por mol es igual a menos 831 joules por mol por grados Kelvin por 310 grados Kelvin por logaritmo de K. Entonces, el kilojoule por mol lo tengo que transformar en joules por mol, porque
la constante, la R lo tengo en joules por mol, por eso a lo mejor a veces no da, y esto va a dar 831 por 310, a ver, yo tengo acá unos valores, me va a dar que sí, es 12.670 sobre 2.577 por 65, y va el antilogaritmo de 4,9, acá me dio 134,3. Bueno, la reacción es eso, tienen que hacer los cálculos acá, no sé si fueron las dudas. Sí, se entendía, profesora. Hasta ahora, bueno. Bueno, ¿quieren que hagamos un pequeño intervalo y después seguimos con todos los problemas? Que, si quieren más de bioenergética, hacemos, no tengo problema.